Adelante, doctor. Gracias, Mónica. Buenas noches a todos. Es para mí un honor y un gusto esta noche tener presente con nosotros al doctor Alejandro Peñarrieta Dajer. Es un doctor amigo mío que lo conozco ya desde hace muchos años. Tuvimos la oportunidad de estar juntos compartiendo ahí algunas aventuras en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Y a nombre de la Asociación de Neonatología de Puebla, damos la más cordial bienvenida al doctor y a todos los presentes. Te cedo la palabra, Alejandro. Adelante. Hola, buenas noches. Pues muchas gracias a la Asociación de Neonatología de Puebla y al doctor Delfino Castillo por esta invitación de un tema que en lo particular me apasiona y espero poderles transmitir un poquito de mi pasión a ustedes. Cualquier duda, no duden en interrumpirme o en preguntar. Se vale de todo. El chiste es que aprendamos todos compartiendo experiencias. Voy a compartir la pantalla. Bueno. Entonces, yo les voy a platicar el día de hoy un poquito de lo que estamos haciendo el día de hoy en el Hospital Infantil de México Federico Gómez sobre el manejo de gastrosquisis, que ha habido un cambio radical a partir del 2014 hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Como un preámbulo, quisiera compartirles este artículo que es de un grupo de Monterrey, de un grupo de genetistas, los hermanos Salinas Torres, que hicieron un estudio de todos los pacientes con gastrosquisis reportados en el INEGI, creo, del 2000 al 2014. Y ellos tomaron toda la mortalidad, tanto por año, por estados, y la fueron reportando. Entonces, encontraron que en este lapso de 14 años, por cierto, en este código QR pueden irse a la liga de la página del artículo para que lo puedan bajar. Entonces, la incidencia en México es de 4 por cada 10,000 nacidos vivos. Ahora, ellos, algo muy interesante, notaron una variabilidad entre áreas metropolitanas y zonas no tan industrializadas, con una variabilidad de 7.29 por cada 10,000 en la Ciudad de México. El siguiente estado con más gastrosquisis es Baja California Norte, e Hidalgo es es el estado con menos incidencia de gastrosquisis, de 1,5 por cada 10,000. Entonces, tomando en cuenta cuántos nacimientos nacen al año aproximadamente, se calcula que nacen unos 870 pacientes con gastrosquisis al año. Otra cosa muy importante, que el 32% falleció en el estudio de Salinas Torres. Entonces, tenemos una mortalidad bastante alta. Sin embargo, cuando lo comparamos con otros países de ingreso económico medio, de acuerdo a la OMS, tenemos casi la misma mortalidad. Es un estudio que se hizo en el 2019 y que va a salir publicado, yo espero, este año, donde compararon diferentes mortalidades de 6 diferentes patologías. Esta incluye solo gastrosquisis. ¿De acuerdo? Conforme al diagnóstico prenatal, en México estamos un poquito bastante deficientes. Se reconocen todos los artículos de países de ingreso económico alto que el diagnóstico prenatal es mayor al 98%, mayor al 95%. En un estudio que hizo el doctor Bracho con el doctor Armando Partida, que salió publicado en el Acta Pediátrica de México en el 2015, ellos revisaron todas las tesis que había publicadas de gastrosquisis de hospitales, escuelas sobre todo, y calcularon que solo el 65% de las gastrosquisis en ese estudio tenían diagnóstico prenatal de gastrosquisis. Y de los pacientes que recibimos hoy en día al Hospital Infantil de México, solo el 55% tiene diagnóstico de gastrosquisis. Ahora, ojo, algo muy importante que no tenemos que olvidar, el 100% tenía mínimo un ultrasonido estructural. Entonces, lo que nos habla de que hay un entrenamiento deficiente de muchos de estas personas que están haciendo los ultrasonidos obstétricos, que no pueden diagnosticar esta enfermedad. Entonces, tenemos que seguir trabajando en el entrenamiento de estas personas para hacer un traslado oportuno. ¿De acuerdo? Para esto, nosotros nos dimos a la tarea de hacer una revisión retrospectiva que involucraba el año del 2010 al 2014, que muy probablemente muchos de estos pacientes los trató el doctor Delfino ahí en el Federico, en esa época. Y algo importante, en el Federico, como en la gran mayoría de todos los hospitales que forman cirujanos pediatras,
tratamos gastrosquisis que nacen fuera de la institución y que llegan por traslado. Son muy pocos los hospitales escuela donde los pacientes nacen en esa misma institución. ¿Y por qué es importante? Los pacientes que nacen fuera y que son referidos, está 100% demostrado de que tardan más tiempo para que se logre el cierre de la pared abdominal y está demostrado que tienen mucho más complicaciones comparado con los que nacen en ese hospital y se da todo el manejo en esa institución. Si se fijan aquí, hasta un 60% más de complicaciones, que va desde infecciones hasta otro tipo de complicaciones. La única que no se documentó en este estudio, que es específico de Canadá, es la obstrucción intestinal. ¿Por qué? Ellos piensan que es un sesgo de referencia, ya que los pacientes que tenían dilatación intraabdominal eran referidos de manera temprana al centro donde se iba a tratar de manera definitiva. Entonces, nosotros tomando en cuenta estos 4 años, una disculpa, del 2010 al 2014, nosotros teníamos una mortalidad del 22%. El 70% cursaba por lo menos con un evento de sepsis nosocomial, y esto lo sabemos ¿por qué? Porque en el Federico tenemos el servicio de infectología, donde todos los pacientes que requieren algún antibiótico fuera de los de base, que es ampiamica o algún otro tipo, o metronidazol, requiere forzosamente la valoración por el servicio de infectología. Entonces, este 70% es con una valoración de un infectólogo pediatra. Teníamos 41% de choque que requería minas, el 100% era sometido a anestesia general, y así lo quirúrgico, que era los que nosotros antes lo utilizábamos con una bolsa de solución salina, lo pasábamos a quirófano y lo suturábamos. Y en promedio tardábamos 15 días para lograr el cierre de pared. El 100% tenía accesos venosos centrales y ventilación mecánica. Entonces, Cristian Salles, mi jefe, y es el actual jefe de cirugía neonatal, Federico Gómez, se llevó a la tarea de hacer este diagrama de Ishikawa en el 2013, cuando regresó de su entrenamiento en Estados Unidos y en Argentina, para ver qué podíamos mejorar. Y vimos que teníamos principalmente un dato importante de infecciones, que requeríamos mucho uso de anestesia, y además teníamos que pelear el quirófano. Habitualmente eran pacientes que tenían que pasar en la tarde o en la noche porque en la mañana había cirugía programada. Y sobre todo el tratamiento no estaba estandarizado. Era de acuerdo al criterio del residente o del médico que estuviera a cargo de ese paciente en ese momento. Entonces, posteriormente vamos a ver más adelante cómo lo hemos estandarizado. Quiero hacer un breviario sobre las clasificaciones de gastrosquisis, porque nosotros también llevamos estas clasificaciones. Empezando la década, en el 2001, el grupo de J. Grossfeld en Indianápolis clasificó los pacientes con gastrosquisis simple con los complejos. ¿Cuáles son estos complejos? Los que al momento del ingreso tienen atresia intestinal, necrosis, vólvulo o perforación al momento del ingreso. 20 años después sabemos que estos pacientes tienen más días de ventilación mecánica, tardan más en comer y tienen en general más complicaciones. Y en un metaanálisis reciente encontraron una mortalidad 7 veces mayor en pacientes con gastrosquisis compleja con pacientes con gastrosquisis simple. Ahora, hay muchos cirujanos que no nos gusta clasificar a un paciente con gastrosquisis simple, porque todavía muchos de estos pacientes con gastrosquisis simple tienen complicaciones serias e incluso fallecen. Entonces, el centro de Canadá, ellos llevan un registro prospectivo desde el 2015, incluyendo a todos los lugares donde hay UCIN, donde hay cirugía pediátrica, perdón, propusieron en el 2012 esta nueva clasificación, donde toman los mismos datos de atresia, perforación y necrosis y agregan la necrosis intestinal. Agregan el grado de peritonitis que hay al momento de la primera valoración por el cirujano pediatra. ¿De acuerdo? Muy importante, para poder hablar nosotros el mismo idioma sobre a lo que ellos se refieren de peritonitis, se pueden ir a esta liga con código QR para que puedan ver la clasificación. Ellos dividen en sin peritonitis, con peritonitis leve o peritonitis grave, para tratar de estandarizar, porque muchas veces para lo que a una persona es peritonitis leve, para otra persona es peritonitis grave. Entonces sí es muy importante tratar de estandarizar esto. ¿Y qué es lo que encontraron estos canadienses? Entonces, fíjense, de acuerdo al GPS, si tienen, esto es el global, días de estancia hospitalaria, días de nutrición parenteral y días que tardan para alimentarse,
pueden irse a este código QR para tener todo este reporte anual. Y ellos dividieron los que tienen bajo riesgo, de acuerdo a la clasificación que ellos llaman Gastroschisis Prognostic Score, tienen menos días de estancia hospitalaria, días de nutrición parenteral y días para comer, y compárenlos con los que tienen un puntaje mayor de 2. Fíjense cómo se duplica la estancia hospitalaria, se duplica la nutrición parenteral y casi se duplica los días de alimentación enteral. Y aquellos pacientes que tienen un score pronóstico mayor de 4, no hay una diferencia significativa entre las medianas y la media con los del 2, pero tienen mayor riesgo de mortalidad. ¿De acuerdo? Entonces, algo que tenemos que nosotros recordar y que como nosotros no recibimos a los pacientes, tenemos que hacer mucho énfasis cuando los médicos se contactan con nosotros. ¿Qué es lo que hemos observado? Hay algunos centros que los intuban a estos pacientes solo por el hecho de tener diagnóstico de gastrosquisis. Y México no es la excepción. En este estudio de Estados Unidos, donde tomaron la base de datos del Vermont Oxford Network, varios de ustedes neonatólogos pues, la toman en cuenta para estudios de prematuridad, ellos vieron que el 26% de los pacientes con gastrosquisis, que eran cerca de 3,000 pacientes, con un Apgar normal al nacer, se intubaban en la sala de partos. Entonces, esto es algo que pasa en todo el mundo y tenemos que tratar de cambiar esta mentalidad de que gastrosquisis hay que intubar. ¿Por qué? Porque los niños se nos están muriendo por infección. Entonces, tenemos que tratar de prevenir cualquier cosa que nos pueda empeorar esto. Hay que hacer la reanimación normal de acuerdo a la séptima edición del RENEO, porque muchas veces estos pacientes nacen sin diagnóstico prenatal y lo recibe el interno o un médico que nunca ha visto un caso y se enfoca primero en las asas y se olvida de todo lo demás, de calentar al bebé, de aspirar a las secreciones y todo esto. Y esto puede tener repercusión. Hay que hacer una descompresión gástrica. Antes nos fascinaban las sondas orogástricas grandes de 14, 16 French. Hoy en día ya sabemos que podemos usar una sonda 8 o 10 French con muchos orificios y se la podemos colocar por la nariz. Ya tampoco nos da miedo esto de la respiración nasal en los niños. Ya está bien demostrado que una sonda delgada no le va a ocasionar ningún distrés respiratorio a un neonato por tener una sonda nasogástrica. ¿De acuerdo? Lo importante es hacer una adecuada descompresión. Si tienen un plástico estéril, mejor, pero repito, esos pacientes nacen a deshoras y ahí les encargo conseguir un plástico estéril a las 4 de la mañana de un hospital general. Entonces, algo que siempre hay en todos los hospitales, en la cuna, en las cocinas pueden ir y consiguen papel plástico, que eso está limpio, lo envuelven al niño, lo ponen de cúbito lateral derecho. ¿Por qué es importante envolver las asas? Uno, para no perder calor, y dos, para que no se estén bamboleando de un lado a otro, que esto pueda generar isquemia intestinal. Yo creo que hay que manejar a todos estos niños con antibióticos. Tenemos una pequeña diferencia de opiniones con los neonatólogos, pero vaya, tenemos que trabajar en equipo y hay que hacer siempre el mismo protocolo. Entonces, estos son los pacientes que hemos recibido con la corte actual, ya con el protocolo que les voy a enseñar. Hemos recibido, aquí les voy a presentar los números de 108 pacientes. Actualmente ya llevamos 113 y tenemos hoy 3 pacientes hospitalizados consecutivos desde el 2014 para acá. Como les comenté, 55% diagnóstico prenatal. En México, cuando tienen diagnóstico prenatal, por alguna razón todos nacen por cesárea, aunque está demostrado que no previenes ninguna lesión intestinal el hecho de nacer por cesárea. De hecho, este número se invierte en Canadá y en Inglaterra. El 60% nace por parto en estos dos países. No olvidar que son niños con restricción de crecimiento intrauterino y que además tienen alta incidencia de prematuridad tardía. Habitualmente nos llegan con una mediana de 9 horas, aunque hemos tenido pacientes que llegan a la hora y hemos tenido pacientes que llegan hasta con 87 horas de vida a nuestro hospital. GPS de alto riesgo, de acuerdo a la clasificación que les demostré, 21%, peritonitis grave, de acuerdo a la clasificación que les demostré, 16%. Esto es algo que no se habla mucho, pero pensamos que esto es algo importante porque tiene repercusiones a la hora del manejo. Hasta el 24% tiene adherencias importantes al defecto que vamos a ver más adelante. Y tenemos ya, ahorita no está actualizado esto, pero son 11 pacientes con gastrosquisis compleja que hemos manejado en el Federico.
Y este es el protocolo que se ideó en el 2014. Entonces, muchos se van a acordar que el manejo de líquidos se recomendaba líquidos altos 180. Ya sabemos que eso, y quiero hacer un énfasis, en no hay que manejar a los pacientes con hipervolemia. Y les voy a explicar más adelante. Hay que hacer una cobertura plástica, como la primera foto que les mostré. Todavía no es raro recibir pacientes que les colocan gasas o compresas. Y eso, digo, si le vas a colocar una gasa y lo vas a tratar en una hora, al paciente lo vas a pasar a quirófano, no pasa nada. Pero si son pacientes que nos van a mandar a nosotros, que pueden tardarse 1, 2 o hasta 72 horas en enviarlos con nosotros, estas gasas se adhieren al intestino y se pueden perforar al momento de quitarlas. Nosotros, al inicio utilizamos la reducción Bianchi sin anestesia, lo hacíamos en la cuna con morfina y con paracetamol, aunque actualmente del 2019 para acá tenemos una mayor predisposición a colocar directamente un silo. ¿Por qué? Porque tuvimos unas complicaciones y requiere forzosamente de alguien con experiencia al momento de hacer esta reducción sin anestesia. A todos los colocamos con el cierre sin sutura. Actualmente llevamos cerca de 90 pacientes que se trataron con cierre sin sutura y que no requirieron reexploración ni nada y están vigilándose en la consulta. Se intuban solo en caso de dificultad respiratoria. Ya no hemos usado relajantes musculares desde el 2014 para esta patología. Ya no les colocamos catéteres centrales tipo Arrow, a todos les ponemos PICS y solo en el caso de que no se pueda poner un percutáneo durante toda su estancia hospitalaria, le colocamos un catéter venoso central. Pero siempre que se puede, vamos por PICS porque se infectan mucho menos. Y estandarizamos la alimentación. Todos desde que llegan se les colocan soluciones preparenterales y al día siguiente que llega la nutrición parenteral por la tarde, se le coloca la nutrición parenteral. Al inicio, que es lo que empezamos en el 2014 y lo que publicamos en el 2018, una vez que drena menos de 40, no importa que drene verde color chapopote, empezamos a trabajar ese intestino para la alimentación. Hoy en día, ya esto lo vamos a ver ahorita más adelante, cómo lo estamos alimentando. Quiero hacer una pequeña pausa en los líquidos. Todavía en México, todavía en el último artículo, en el último libro de urgencias pediátricas del Hospital Infantil de México, que es del 2015, si mal no recuerdo, el capítulo de gastrosquisis dice que líquidos altos a 180. Sin embargo, hemos aprendido que eso está mal. ¿Por qué? Porque estos pacientes, Delfino se puede acordar, algunos pacientes en anasarca totalmente, con sondas pleurales, edematizados de la cabeza por todos lados. Entonces, estos pacientes hemos aprendido que se tienen que manejar como cualquier otro recién nacido, líquidos de acuerdo a la edad gestacional y al peso, y le adicionas líquidos solo si es clínicamente relevante. Bianchi fue de los primeros en publicarlo de esta manera a principios de los 90 y los canadienses en este estudio vieron que por cada 17 mililitros por kilo de peso adicionales a los líquidos de mantenimiento en las primeras 6 horas de vida, se requería un día más de ventilación mecánica, un día más de nutrición parenteral y un día más de estancia hospitalaria. Y también por cada 17 mililitros por kilo de peso en las primeras 6 horas de vida, había un riesgo o más de episodios de sepsis. ¿Por qué? Todos los pacientes con gastrosquisis tienen hipoalbuminemia, todos. Esto es universal. En Japón incluso ellos trataron de ver que el 70% en un estudio que se publicó en 2018, al 70% les colocaban albúmina y vean una incidencia de ventilación alta para ser un país de ingreso económico alto y una mortalidad ligeramente más alta de lo que reportan Canadá, Inglaterra y Estados Unidos, que reportan mortalidades del menos del 5%. En un estudio aleatorizado en Brasil, ellos intentaron estudiar la albúmina en el postoperatorio y vieron que no hubo diferencias en los resultados. Para que se den una idea, la media de albúmina de los pacientes que llegan al Federico Gómez es de 1.7 miligramos por decilitro. Hemos tenido pacientes y eso se los toman. Habitualmente los pacientes llegan por alguna razón en la tarde. Se le toman los controles, primeros, se hace el manejo, los controles se toman en la mañana siguiente y esta es la albúmina inicial. Ahora sí que la albúmina de apertura con la que llegan esos pacientes. Entonces nosotros no recomendamos el uso de albúmina de rutina y por esto recomendamos el manejo adecuado de líquidos endovenosos.
es como si a un paciente con síndrome nefrótico lo sobrecargáramos. Pues, en 2, 3 días de exceso de líquidos lo vamos a tener en anasarca y va a estar en terapia intensiva. Entonces es algo similar tal vez, pero por eso es que somos tan obsesivos hoy en día con el adecuado manejo de líquidos. Tratamos de que no pasen más de 120 mililitros por kilo por día. Entonces, una vez que llega el paciente a la UCIN, neonatología y enfermería lo reciben, lo valoran, lo miden, lo pesan, lo ponen en su cuna de calor radiante, verifican que la sonda orogástrica esté permeable y ya nosotros tratamos de estar al momento de que llega el paciente. Una vez de que neonatología nos da el visto bueno o luz verde para empezar a trabajar con el bebé, sacamos nuestro equipo de gastrosquisis. Todo tratamos de que sea en la cuna sin anestesia general. Entonces, ¿esto en qué consiste? Asepsia, antisepsia. Nuestro instrumental es unos 100 millers, equipo de venodisección común y corriente. Esto hay en cualquier hospital. Utilizamos Vicril 5 ceros por las adherencias que les comenté. Bisturí hoja 11. Siempre tenemos una solución fisiológica. Utilizamos este separador Alexis como una alternativa a un silo preformado. Y siempre tenemos una sonda Nelaton 10, 12 y 14 French para hacer descompresión gástrica y lavados colónicos. Este es nuestro kit que utilizamos en el hospital y ya incluso ya enfermería ya sabe, desde que se va a aceptar un paciente, lo solicitan y aquí está. Y nuestro Alexis. Algunas personas me preguntan, ¿por qué nosotros no hemos cambiado, hemos migrado hacia el dispositivo ABS o al silo o al dispositivo casero? Cristian y yo consideramos que es una variable adicional que tenemos que controlar. ¿Por qué? Porque nosotros somos un hospital escuela y nos encargamos de entrenar residentes de cirugía pediátrica y residentes de alta especialidad. Y mientras más variables le agreguemos al manejo, se pueden modificar. O sea, tiene que estar hecho el dispositivo perfecto. Por eso es que preferimos tener estos dispositivos. Últimamente en un paciente hemos utilizado la versión de Medcom que se llama Surgisleeve, del mismo tamaño. Consideramos que es un poquito más rígido, pero tengo entendido que el doctor Villeda en Honduras lo ha utilizado con éxito sin mayor alteración. Entonces, el chiste es que utilicen un silo con aro. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ya que neonatología nos da permiso de revisar al bebé, esto es en la cuna, el paciente no está intubado, aquí están aspirándole las secreciones tantito, está despierto, y estamos vigilando que no haya adherencias 360 grados al defecto, ¿de acuerdo? Eso es un paciente que tiene una peritonitis leve, ¿ok? ¿Por qué leve? Porque se puede manipular todas las asas. Ahora, sí tiene disproporción visceroabdominal. Esto que se está separando, esto de aquí es el estómago y esto que está aquí es el ligamento redondo. Entonces, para poder colocar el dispositivo, tenemos que verificar 360 grados que efectivamente el anillo del dispositivo se puede introducir dentro del defecto. Si no hacemos esta maniobra, podemos lesionar alguna adherencia o las asas intestinales. Y fíjense, el 24% de nuestros pacientes tiene estas adherencias. Digo, esta es una de las más extremas que llegó de los pacientes que ha llegado al Federico. Esto igual fue en su cuna, sin anestesia. El paciente tiene morfina, tiene paracetamol y ligamos las suturas con Vicril. ¿Por qué hago tanta insistencia con el Vicril y no ligarlas con seda? Porque hemos tenido pacientes que hacen adherencias y que requieren reoperación porque hacen adherencias alrededor de la seda. Entonces tratamos de que siempre usar material absorbible. ¿De acuerdo? Y ya después de liberar esto, ya le colocamos el Alexis. Ahora, hay pacientes que tenemos que, si se fijan, esta adherencia no se observaba cuando el paciente llegó y no fue hasta que hemos poco a poco entrenado a los residentes de que tienen que manipular, tienen que revisar el intestino, porque muchas de estas adherencias, si no las tratamos al momento del ingreso, pueden generar oclusión intestinal y o vólvulo o algún otro o intolerancia a la vía oral. Entonces es muy importante siempre que sea posible, que habitualmente es en los pacientes que no tienen peritonitis o que tienen peritonitis leve, que se revise si no hay adherencias de este estilo. Y mientras más uno se acostumbra a revisar este intestino, más hallazgos se encuentra. Hemos encontrado también defectos en el mesenterio. Hemos encontrado también pseudoquistes, o perdón, quistes de Piplón hemos encontrado. Entonces, este es un paciente con 7 horas de vida al ingreso, que tiene un score pronóstico de gastrosquisis tipo 1. Si se fijan, este paciente no tiene peritonitis o es una peritonitis leve. El paciente está despierto. Esas son las manos de la neonatóloga, Paulina, creo que era, que ahorita está en Mérida. Y
Empezamos a trabajar, hacemos los lavados colónicos para descomprimir el colon. Aquí está el cirujano haciendo un lavado colónico y lo importante es la monitorización. Medimos presión intraabdominal, sino utilizamos la ocultación. El paciente llegó respirando aire ambiente, tiene que terminar este procedimiento respirando aire. Puede estar con un punto nasal, pero no se considera un fracaso de esta técnica si el paciente se tiene que intubar, convertir a asilo, ¿de acuerdo? Principales válvulas de seguridad para evitar complicaciones que claramente tuvimos al principio y que así se va a reducir pacientes que pueden tener un válvulo y tuvimos ya un caso posterior. Entonces, este es un paciente que estamos así, el procedimiento tarda cerca de 35 minutos, no hay prisa, lo más importante es la monitorización y poco a poco vamos cerrando. Esta es una estrategia que hemos dejado de hacer últimamente. ¿Por qué? Porque somos pocos, solo Cristian, yo y otros 2 residentes lo sabían hacer y van cambiando. Entonces tenemos que estar ahí para hacer este procedimiento. Hemos tenido complicaciones al inicio y los criterios de selección y de conversión son muy específicos, ¿de acuerdo? Este paciente no tuvo que intubarse. Ahora, este es un paciente, por ejemplo, con peritonitis igual, leve o sin peritonitis, pero que tenía una desproporción visceroabdominal importante, ¿de acuerdo? Por cierto, se pueden ir a este código QR para ver los videos más adelante, si ustedes lo consideran prudente. Fíjense cómo, a pesar de que está la peritonitis, las asas son fácilmente separables entre sí con los dedos. No hay que introducir ningún tipo de pinza ni nada. Y vean, la cantidad de intestino que había, hacemos lo mismo. Y en este caso lo que hicimos fue reducir una parte del intestino. Siempre tratamos de reducir primero el colon y el estómago. Y una vez que consideramos que ya el paciente ya no era candidato a continuar con esta técnica, lo migramos a colocarle el Alexis. Y de ser inicialmente como estaba, con los intestinos 100% eviscerados, ya nada más queda un poco de asas intestinales de delgado nada más, que lo hace mucho más fácil introducirlo. Y así termina. ¿De acuerdo? Entonces, este paciente se redujo en las siguientes 24 horas y el paciente no meritó intubación. Tuvo el silo solo un día, no estuvo intubado. ¿De acuerdo? Entonces, tratamos de, cuando se puede manipular, aunque sea un poco el intestino, tratamos de introducir un poco, porque eso nos puede ganar 1 o 2 días en la reducción. ¿De acuerdo? Hay ocasiones, como en este paciente, que es una peritonitis grave. Parte del criterio de peritonitis grave es que las asas no se pueden separar con los dedos. Están hechas todo un pelotón de asas e intentar separarlas puede generar mucho más lesión intestinal del posible beneficio que puedas tener de revisar el intestino. Entonces, estos pacientes, así como llegan, les colocamos directamente el dispositivo Alexis. Siempre tratamos de introducir el anillo verde, cuando la única excepción de tratar de introducir el anillo blanco es cuando pesan menos de 1800 gramos, porque está ligeramente, le queda muy grande este anillo y se puede dilatar de manera acelerada el defecto. Siempre, todos los cirujanos que utilicen dispositivos con anillo, si dejan el dispositivo con anillo más de una semana, sí o sí se va a dilatar el defecto. Y de hecho, en algunos pacientes nosotros lo dejamos de manera terapéutica. Cuando el defecto está muy pequeño, introducimos el anillo y no hacemos las aplicaturas. A veces nos tardamos 1 o 2 días cuando consideramos de manera subjetiva que el anillo está muy pequeño. ¿De acuerdo? Para aquellos que utilicen el dispositivo de Surgisleeve, pueden, es ligeramente más chiquito este anillo, o si tienen mucha experiencia, pueden hacer el dispositivo ABS. Bueno, no mucha experiencia, pero si son siempre las mismas personas que lo van a manejar, pueden utilizar el dispositivo ABS. Entonces, es el paciente inicial de las adherencias que les platiqué, donde estaba la pinza Kelly introducida.
Además de que estaba con estas adherencias, estaba el defecto ligeramente pequeño. Entonces, este paciente en particular lo dejamos 2 días a tracción, el paciente está extubado y solito. Vimos al segundo día, llegó un viernes y esto fue un lunes. Al segundo día el paciente ya estaba, ya se veía que había caído. Vean cómo está al inicio. Se observa la bolsa llena hasta el tope donde está la cinta de lino y ya hay espacio. Entonces, esta es una, dos, esto es al ingreso. Primera aplicatura, segunda aplicatura. ¿De acuerdo? Tercera, cuarta, quinta aplicatura al quinto día. Habitualmente tratamos de cerrarlos antes de los 5 días. ¿Por qué? Porque se puede dilatar mucho el defecto y se puede salir el dispositivo. Muy importante, casi todos los centros que migraron del silo quirúrgico al silo con anillo, cuando tratan volúmenes grandes y sobre todo cuando se dedican a educar a varios a cirujanos, es común o puede llegar a suceder que se confíen demasiado y que empiecen a apretar como si fuera pasta de dientes el intestino y el intestino se empieza a apelotonar en el defecto y esto es un paciente que tiene una isquemia intestinal. Este paciente ameritó reexploración y ameritó resección intestinal. ¿De acuerdo? Entonces siempre hay que estar vigilando el líquido. Si es un líquido hemorrágico, hay que avisarle al cirujano que está encargado. Si el paciente empieza con acidosis metabólica inexplicable, hay que ver qué es lo que sucedió en las previas 6 horas. Si el paciente estaba bien, lo fueron y lo aplicaron y empieza con acidosis metabólica, probablemente signifique que hay un asa que esté sufriendo. Entonces, siempre hay que tener siempre hay que estar ahí sobre el paciente y estarlo revalorando a cualquier cambio hemodinámico que exista en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Y casi todo, hay un artículo del King's College que ellos también reportan esta complicación, hay un artículo en Canadá igual. Entonces, es cuestión de estar bien al pendientes, ¿de acuerdo? Y hoy en día, ¿cómo hacemos las aplicaturas? Colocamos el dispositivo. Por alguna razón, como les comenté, casi siempre llegan en la tarde o en la noche y a la mañana siguiente, a las 12 horas, empezamos con las aplicaturas. Generalmente tratamos de hacerlas cada 12 horas y vigilamos la dificultad respiratoria con oximetría de pulso. Repito, nosotros no medimos la presión intraabdominal. ¿Por qué? Pues porque hemos adquirido bastante experiencia con con este protocolo y lo principal es que el paciente tenga una adecuada oximetría. Entonces, ya una vez que tenga el silo es una lucha contra el tiempo. Tenemos que intentar reducirlo totalmente antes de 7 días. ¿Para qué? Para que no se dilate demasiado el defecto y sobre todo para tratar de disminuir complicaciones infecciosas, que eso es nuestro talón de Aquiles actualmente. Entonces, es un paciente de una reducción. Últimamente hemos visto que ya los residentes de neonatología ya no se acuerdan cómo los tratábamos antes, entonces como que quieren que no los invadamos, que no tengan dolor, pero es muy importante. Hay que tener una adecuada analgesia, pero los pacientes están despiertos, ¿de acuerdo? Entonces fíjense cómo ya hemos adquirido suficiente experiencia y tratamos y estamos muy vigilantes de que no se estén apelotonando las asas aquí abajo para evitar lesiones intestinales. Habitualmente las lesiones intestinales con el silo suceden en los primeros 2 días. Ya una vez que empezaste con unas reducciones seriadas, empezamos de manera, cada 12 horas. Y fíjense dónde estaba la cinta de línea inicial y dónde termina posteriormente. Entonces siempre estamos vigilando. El paciente despierto tiene que mantener una oximetría de pulso adecuada. Estos pacientes sí se pueden intubar en caso de que hagan apnea. Bueno, tienen que intubar, pero no es un fracaso de la reducción el hecho de que se tengan que intubar. Repito, porque tenemos que tratar de reducirlos antes de 7 días. Pues aquí colocamos esta siguiente cinta de lino. Y se avanzó cerca de unos 3 centímetros con cada aplicatura. Si a veces nos hemos descuidado, los residentes empiezan a avanzar de 5 milímetros en 5 milímetros y en realidad no avanzamos nada. Pues sí hay que tratar de avanzar aunque sea 1,5 centímetros, 2 centímetros con cada aplicatura para que sea una reducción eficaz. Si no, nada más termina el dispositivo con múltiples cintas de lino y avanzas literal en 2 días esta cantidad.
Entonces, es muy importante ir avanzando de manera progresiva. Ahora, no estamos abnegados a los hilos quirúrgicos, sí los hemos llegado a utilizar. Nosotros hoy en día preferimos los hilos de prolene para casos específicos. Este es un paciente, por ejemplo, con gastrosquisis cerrada. Por definición, tienes mucha suerte si tienen gastrosquisis cerrada y no tienen atresia, pero la gran mayoría de los pacientes con gastrosquisis cerrada tienen una atresia intestinal. Entonces, este paciente tuvo una yeyunostomía terminal porque este intestino no se podía manipular y le colocamos un silo de prolene. Y tardamos 2 semanas en cerrarlo porque era un paciente que tenía otras morbilidades asociadas, tenía hipertensión pulmonar. Y ese es un paciente raro que se llama gastrosquisis gigante con todo el hígado eviscerado. De entrada sabíamos que este paciente iba a tardar semanas en cerrarse y colocamos un silo de prolene. ¿Para qué? Para que se estuviera, se adhiera firmemente a la aponeurosis y al músculo y no tengas problemas con que se va desprendiendo. Muchos de los cirujanos que utilizan el silo de la bolsa de plástico han tenido experiencias de que tienen que reexplorarlos porque se desgarra o se pierde o tienen 2 o 3 recambios de silo. Nosotros, ¿de dónde tomamos esta estrategia? No la inventamos nosotros, sino cuando rotamos en el Great Ormond Street, vimos que ellos utilizaban este silo de prolene y vimos que nos explicaron que ellos cerraban hasta estos defectos y que lo que se tuviera que tardar. Este paciente, este silo, primero el paciente muere por otra cosa antes de que este silo se desprenda de la sutura. Muy importante, el prolene no está en contacto directo con las asas, sino hay una cobertura de plástico que está entre las asas y el prolene. Si uno deja la malla de prolene directamente a las asas, vas a hacer una catástrofe abdominal con múltiples fístulas. Entonces, no olvidar aquí, dentro de esto hay una bolsa de plástico, ¿de acuerdo? Repito, el intestino no está en contacto directo con la malla de prolene. Ahora, una pregunta muy importante que nos hicieron en un foro hace unos meses es ¿cuántos pacientes se intuban? 53% de nuestra serie se intuba. Y de lo que hemos analizado, 23, de este 53%, de este 100%, 23% llegan intubados con nosotros por asfixia perinatal, por aspiración de meconio. Algunos tenían alveolar normal, pero nos lo mandan intubado. Entonces, vaya, ya cuando llegan intubados, de entrada ya trabajamos directamente sobre la Alexis, ya no intentamos hacer una reducción en cuna sin anestesia. Y nos vamos un poquito más rápido con los mismos parámetros de antes. Que el PIB no sea mayor de 22, que el gasto urinario esté adecuado y vaya, que el paciente, repito, no hay que relajarlos. Una vez que relajas a los pacientes, todo se vuelve más difícil. ¿Por qué? Porque se empiezan a dematizar mucho más. De este 100% que les comenté, 23% se tienen que intubar por procedimientos, ya sea porque van a meritar intervención quirúrgica o porque no les pudimos colocar un catéter percutáneo y los bajamos a quirófano o los intubamos para colocarles un catéter venoso central. Esperemos ya que en unos años, cuando tengamos más experiencia con los accesos vasculares guiados por ultrasonido, ya no los tengamos que intubar, como lo hace el doctor Fernando Montes en Monterrey. Y la mitad de este 100% se intuban por complicaciones o apnea, por ejemplo, durante el manejo, ¿de acuerdo? Entonces, hay un porcentaje que no se va a poder salvar de una intubación, pero afortunadamente van a ser los menos de estos pacientes. Y repito, no recomendamos ni utilizamos relajantes musculares. ¿Ok? Posterior a que logramos el cierre de pared, nosotros hemos optado desde el 2014 por el cierre sin sutura. A mí me fascina la historia de dónde viene el cierre sin sutura y en general me gusta mucho la historia de la cirugía pediátrica. Entonces, el nombre cierre sin sutura se le atribuye al doctor Anthony Sandler, que actualmente trabaja en Washington, en un artículo que publicó en el 2014. Sin embargo, el primero en usarlo, aunque no le puso ese nombre, fue el doctor Adrián Bianchi en un paciente en los 90s. Después de un silo, le quitó el silo, lo dejó así y lo empezó a utilizar. ¿De acuerdo? Desde 1993 y está aquí reportado en su artículo de 1996, solo que en ese momento no le dio importancia y ya lo puso ahí como parte de su material y métodos. Luego, un grupo de Australia, del doctor Roy Kimball, publicó en el Congreso de la Asociación del Pacífico de Cirugía Pediátrica en el 2001, toda una serie de 35 pacientes que incluía
realizar un cierre sin sutura, solo que no le puso el nombre. Solo mencionaba que se manejaban con el dispositivo del silo preformado, se los quitaba y le ponía un Tegaderm, se lo dejaba por 2 semanas y nada más. Esto se publicó, si mal no recuerdo, en Japón. Sí, en Japón fue este congreso y el mismo año lo publicó en el Journal of Pediatric Surgery. Pero fue el doctor Sandler cuando lo presentó en el Congreso canadiense en el 2003, que él publica así, el tema de su trabajo era cierre sin sutura, sutureless closure, y se volvió pegajoso ese nombre. Entonces, muchos cirujanos consideran al doctor Sandler como el inventor o el descubridor de esta estrategia, pero en realidad hubo por lo menos 2 grupos antes que lo utilizaron. Ahora, no le quito mérito porque él fue el que se le ocurrió la idea, hay que llamarlo cierre sin sutura, y actualmente cada año agarra mucho más énfasis. Y nuevamente, en la base de datos prospectiva de los canadienses, ellos ya vieron, bueno, está agarrando tanto impacto esto, fíjense, del 2005 al 2011, solo 2 años después de que se le publicó el nombre, 13% de los pacientes se manejaban con cierre sin sutura. Y ya para el último reporte anual, en el 2019, 43% de los pacientes que nacen en Canadá se tratan con cierre sin sutura. ¿De acuerdo? Y un metaanálisis de la Universidad de McGill ya hizo un análisis comparativo de, bueno, ¿hay algún beneficio sobre utilizar cierre sin sutura o no, o utilizar el cierre clásico? Se mueren la misma cantidad de pacientes, utilizan la misma cantidad de nutrición parenteral, no tiene nada que ver con las técnicas de alimentación, y eso es muy importante, y la estancia hospitalaria es la misma. Sin embargo, lo que sí está demostrado que disminuye es la infección de herida quirúrgica es significativamente menor y los días de ventilación mecánica. Entonces, si nosotros estamos en un país como México, que nuestro problema principal son las infecciones nosocomiales, creo que esta es una estrategia que nos va a dar un plus para tratar de evitar infecciones, porque los pacientes con gastrosquisis hoy en día no se mueren en el quirófano, se mueren en el posquirúrgico 2, 3 semanas después intentando comer, se infectan y se mueren. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Una vez que logramos la reducción total, hacemos una limpieza de piel con un poquito con clorexidina, aplicamos protector cutáneo del tipo Cabilón. No nos ha sucedido que no tengamos Cabilón, pero una alternativa podría ser, por ejemplo, utilizar Benjuí. Utilizamos un parche de tamaño adecuado. Solo hemos tenido un paciente, y eso fue hace poquito y fue considerado mala técnica, que se nos ha salido el parche en las primeras 24 horas. ¿De acuerdo? Repito, hay que usar parches grandes. Fíjense, hemos utilizado todos estos: Tegaderm de 10x12, Mepilex Border de 10x10, Mepilex AG de 10x10 o el Doderm extra delgado. Y les ponemos unas cintas de Mepitac antes de cerrarlo, ¿de acuerdo? Esto es lo que actualmente preferimos, utilizar el Mepitac y el Mepilex, ¿de acuerdo? Le dejamos el parche por 2 semanas. Tenemos la gran ventaja si apenas van a hacer este cambio. ¿Por qué? Porque tiene un olor característico. Si le ponen un Tegaderm, todo el mundo va a estar viendo el defecto cada turno, cada cambio de guardia, y van a estar diciendo, tiene secreción, ya se infectó. Siempre producen secreción porque es cicatrización por granulación. Entonces, si nosotros le ponemos un apósito que tiene un poquito de plata y que es opaco, nadie lo va a ver, solo se va a manchar y todo el mundo va a estar contento, ¿de acuerdo? Entonces, le dejamos el parche durante 2 semanas. Y ahora, si por alguna razón el parche se desprende o está muy mojado, se lo podemos cambiar. No estamos así encajonados a que no se lo quites por los demás. Tratamos de no quitárselo, uno, para disminuir recursos y para tratar de que todo sea estandarizado. Repito, todos los pacientes pasamos visita todos los días, Cristian y yo, para ver la evolución de esos pacientes, y están a cargo de 2 cirujanos neonatales con nuestros residentes. Iniciamos el protocolo de alimentación de acuerdo a cada protocolo hospitalario. No hay que tomar en cuenta hace cuántos días le pusiste el parche. Hemos notado en algunos artículos que se esperan más tiempo los pacientes de cierre sin sutura a los de cierre suturado. Y pensamos que es porque se esperan hasta que ya está cerrado el defecto, y el defecto puede tardar en cerrarse 3, 4 semanas. Si de acuerdo a tu protocolo hospitalario el paciente ya está en condiciones para comer, hay que darle de comer, hay que ignorar el parche en este momento.
Opinión personal. El cierre sin sutura es ideal para pacientes con desproporción visceroabdominal y con peritonitis grave. Y en aquellos pacientes que sabemos que vamos a tener que reoperar, solo hay que considerar que se hacen unas evidencias un poco laboriosas de disecar de las asas hacia el defecto. Entonces, este es un paciente, ya es una foto vieja, prometo actualizarla para la siguiente. Ponemos las cintas de Mepitag, como les comenté, y le ponemos, en este caso pusimos también un poquito de Ipafix, aunque no es necesario, y le colocamos el duodermo extradelgado. Repito, hoy en día preferimos el Mepilex Border, y esto es al día siguiente de que le quitamos el parche a las 2 semanas. Si se fijan, este paciente ya estaba comiendo, este es del 2014. En este momento todavía no estamos, todavía nos costaba un poco de trabajo cambiar a las sondas nasogástricas. Hoy en día este paciente tendría esta sondita por la nariz fijada hacia la oreja para que tenga esto y esté el paciente mucho más cómodo. Repito. Entonces, este es otro ejemplo, por ejemplo, de otro tipo de adherencia, que si no la buscamos, se puede quedar ahí y nos puede generar problemas posterior. Ese es un prematuro de 1800 gramos, fíjense la desproporción viscerabdominal, aunque no tenía peritonitis importante. ¿Por qué les pongo estas imágenes? Porque a veces este paciente nos tardamos 9 días en cerrarlo, en lograr la reducción total. Aquí sucedió que nos fuimos de congreso y como que había como que los residentes que se quedaron estaban intentando reducirlo, pero se iban un poco más lento. Entonces empezaron a dilatar de manera importante. Antes del 2014 a este paciente lo hubiéramos pasado a quirófano, le hubiéramos colocado una malla, colgajos, lo que sea, ¿no? Hoy en día hemos aprendido, gracias a todo lo que hay en la literatura, no nos lo inventamos nosotros, que si el paciente no se le dilató el defecto, no se cortó el defecto con tijera, este defecto se va a cerrar, sí o sí. Mismo paciente, 2 años de seguimiento. ¿De acuerdo? Se trató con cierre sin sutura. Entonces, ahora, repito, no hay que encajonarse a, no, nunca vamos a extender el defecto, sino siempre hay casos específicos. Por ejemplo, para pacientes con gastrosquisis simple, recordando simples, que no llegan con atresia, no llegan perforados y no llegan con complicaciones intestinales al ingreso a donde se va a tratar. En el King's College en Londres, ellos hacen un corte hasta en el 11% de los pacientes que ellos manejan un defecto pequeño. Desafortunadamente no hay una manera de medir el defecto porque están todas las asas. Nosotros hoy en día, para nosotros, para el Hospital Infantil de México, un defecto pequeño es que no podamos introducir el dedo índice dentro de la cavidad porque está muy apretado el anillo, el defecto umbilical con las asas. Entonces, para nosotros eso es un defecto pequeño. Por ejemplo, a quienes sí le hemos realizado extensión del defecto, a estos 4 pacientes que eran gastrosquisis cerradas, que estos forzosamente se pasaron a quirófano, a estos 2 pacientes con gastrosquisis compleja que también se pasaron a quirófano, y a un paciente con gastrosquisis simple que tenía el defecto muy, muy pequeño, no cabía el dedo, y le intentamos que se dilatara, pero no se dilató, que es este paciente. Fíjense, lo dejamos 3 días con silo, habitualmente a las 72 horas ya el silo ya está dilatado, 48, 72 horas ya se empieza a dilatar y uno empieza a notar que ya empiezan a caer las asas. Y algo, por ejemplo, que notamos con este silo, habitualmente los pacientes, el líquido peritoneal fuga un poco y por eso tenemos la gasa. Fíjense aquí como la gasa está seca y todo el líquido está dentro. Entonces ya sabíamos con la experiencia que hemos adquirido que este paciente no se iba a dilatar, nos íbamos a tardar más esperando que se dilatara y lo pasamos a quirófano. ¿De acuerdo? Dilatamos el defecto, consideramos que tenía el paciente muy buena cavidad abdominal, reducimos todo en un solo evento y solo cerramos el dispositivo, la extensión del defecto que habíamos abierto y dejamos lo demás para cierre sin sutura. Esto fue a los 14 días, la paciente se fue de alta exactamente a los 21 días de vida. Entonces, esto es cómo alimentamos inicialmente en el 2014, hemos modificado un poquito que ahorita les voy a compartir cómo los estamos alimentando actualmente. Repito, no hay que esperar a que drenen gástrico. Con que drene menos de un cierto volumen que cada hospital lo tiene que hacer. Por ejemplo, en este caso empezamos con 40. ¿Por qué 40? Porque es lo que leímos en la literatura. Es lo que se nos consideraba seguro en su momento y actualmente ya estamos muy cómodos con esta cifra y ya nos vamos hasta 60 o hasta 80 en casos específicos. Después de que drenaba menos de 40, biliar, 3 días de pinzamientos progresivos con cisaprida,
y luego hacíamos estimulación enteral 1 mililitro kilo hora por 3 días y luego incrementos de 24 mililitros kilo día cada 24 horas. ¿De acuerdo? Cuando llegábamos a 120 mililitros kilo día, suspendíamos la nutrición parenteral y si por alguna razón tardábamos más de 2 semanas en lograr iniciar los pinzamientos o que ya se había cerrado el paciente y pasaban 2 semanas y seguía drenando 120, 170, 80 o algo así, hacemos un tránsito intestinal. ¿Para qué lo hacemos? Nosotros no hay gastrografina en México, por lo menos que yo esté enterado, utilizamos material hidrosoluble que es de la marca Omnipake, porque es el que llega al hospital, pero la importancia es que es hidrosoluble isoosmolar. De todos modos, lo utilizamos para descartar atresias no diagnosticadas y pensamos que tiene un cierto efecto terapéutico, aunque no es el gastrografín que es hiperosmolar. Algunos pacientes les haces el tránsito, ves que no hay, observa uno que no hay atresia, que a las 24 horas el medio de contraste está en el recto, y muchas veces sabemos que ese paciente nada más hay que hacer unas 2 o 3 modificaciones a la estrategia de alimentación y pueden comer. El 30% de nuestros pacientes requiere algún tipo de estudio hidrosoluble. Y últimamente yo creo que si hacemos los cortes anuales, yo creo que en el 2019 empezamos a incrementar un poco más en el uso del tránsito intestinal, sobre todo para no esperarnos tanto a las reoperaciones. ¿De acuerdo? Hoy en día es lo que estamos utilizando, 60 mililitros por día. Empezamos pinzamientos 1x3 por 24 horas, cisaprida y enema, pinzamientos 2x2 por 24 horas, y empezamos y vamos progresando mucho más rápido. Ya no nos vamos en infusión continua, ni nos vamos tampoco 3 días con el mismo, y apenas este piloto apenas lo vamos a analizar. Esto lo empezamos a hacer en el 2019. Los pacientes con gastrosquisis compleja, que son, como les comenté, atresia intestinal o que se diagnostiquen cuando llegan al hospital, ¿no? Atresia intestinal, perforación, vólvulo o necrosis intestinal. ¿Cómo los vamos a manejar? Pues va a depender de acuerdo al grado de peritonitis. Se ha descrito en la literatura anastomosis primaria, que también la hemos hecho. Lo más común son los estomas o la anastomosis diferida. Y antes se pensaba, estaba el dogma de no operar pacientes, no reoperar gastrosquisis antes de 6 a 8 semanas porque iba a ser imposible la disección. Hoy en día ya nosotros, incluso en el Federico, ya no nos esperamos 6 a 8 semanas por esta indicación. A veces nos esperamos porque son pacientes que toleran cierto volumen y empiezan a vomitar y nos vamos para atrás. ¿De acuerdo? Entonces tratamos de llevar al máximo al paciente. Y, por ejemplo, otro estudio de Canadá, ellos definieron tratamiento temprano o la restitución intestinal antes de las 3 semanas de vida o después de las 3 semanas de vida, que no hay diferencia con los resultados. Entonces, si el cirujano tiene experiencia, porque son laparotomías laboriosas, hacen una respuesta metabólica al trauma importante porque son abdómenes que tienen múltiples adherencias. Hay que liberar todo el intestino para poder trabajar con él. ¿De acuerdo? Y hay adherencias, algunas fuertes al hígado, algunas fuertes a la pared abdominal, y hay que tener, son cirugías de 4 o 5 horas. Experiencia sobre cómo manejarlos, la gran mayoría es por opinión de expertos y casi todos son estudios retrospectivos, casi todos son de pocos pacientes, aunque hay desde 4 hasta 58 pacientes en una sola publicación. Casi todos es la experiencia de un solo centro, aunque los canadienses son el único artículo que han publicado la experiencia de 16 centros, ¿de acuerdo? Y desde hace 4 años o hasta 30 años de publicación. ¿Qué es lo que sabemos de acuerdo a la literatura? Que la reexploración en peritonitis grave, como el paciente que les comenté inicialmente, que ese paciente llegó en el 2015, el que estaba con todo el masacote de asas, es factible operarlo entre la segunda y la tercera semana después del cierre de pared. Por alguna razón, el líquido peritoneal empieza a alisar esta cápsula y hace que sea un intestino manejable. ¿De acuerdo? Y esta es la experiencia que tenemos nosotros en el Federico, con pacientes con gastrosquisis compleja. Este es un paciente con una atresia yeyunal. Este paciente fue en el 2014 inicialmente y lo manejamos con una anastomosis primaria diferida.
¿Qué es lo que hicimos? En su momento consideramos o se consideraba que no era prudente manipularlo, hicimos la reducción y lo reoperamos a los 29 días de vida. Luego tuvo algunos problemas de infecciones, se fue casi 3 meses después, pero el paciente está vivo, lo seguimos en la consulta. Este paciente se cerró con un cierre suturado. Era muy principios del 2014. Esto fue, si mal no recuerdo, fue en marzo del 2014. Luego recibimos un paciente con necrosis con necrosis de intestino medio secundario, un vólvulo congénito. A este paciente llegó, le colocamos una Alexis y cuando estuvo en condiciones, no hicimos reducciones, lo pasamos a quirófano, que fue al segundo día de vida. Resecamos todo el intestino necrosado y hicimos una anastomosis primaria y cerramos la pared abdominal. ¿De acuerdo? Tenía peritonitis leve, habíamos comentado. ¿Ok? Si te fijan, aquí sí extendimos el defecto, aquí no lo extendimos. Tuvo los 2 días el silo en lo que se estabilizaba y pues tuvimos una resección masiva de intestino, tuvimos una estancia hospitalaria de ser igual de 99 días en lo que hubo una adaptación intestinal. Este paciente actualmente ya tiene 6 años de edad y está con suficiencia intestinal. Tuvimos posteriormente un paciente con atresia colónica. Este paciente requirió, al principio tenía una desproporción viscerabdominal importante, entonces decidimos primero hacer las plicaturas, aunque sea reducimos un poquito más de la mitad de las heces intestinales, lo pasamos a quirófano al sexto día de vida, le hicimos una iliocolostomía y el paciente empezó a comer y se fue de alta a los 33 días. Y lo cerramos casi 6 meses después. Y nosotros en el Federico Gómez, todo neonato con un estoma, se hace una técnica de realimentación a la fístula mucosa. Si tenemos un poquito más de tiempo más adelante, les voy a enseñar un videíto de cómo lo hacemos esto en el Federico. Este paciente, por ejemplo, el puenteo lo hacían las mamás en casa y llegó a hospitalizarse, a cerrarse y se fue posteriormente sin ningún problema. Este fue un paciente con una necrosis segmentaria al momento del ingreso. A este paciente lo pasamos a quirófano, le hice yo una resección intestinal del segmento que estaba, al parecer cuando nació, da la impresión como que si alguien lo hubiera tomado ese segmento y se hubiera abulsionado el mesenterio y estaba necrosado. Entonces hicimos una resección intestinal y anastomosis, colocamos una Alexis. Estuvo 8 días con el Alexis porque dejamos 4 días, perdón, sin plicaturas y ya después lo empezamos a reducir y el paciente estuvo un mes hospitalizado. Ese es el paciente que les comenté del silo quirúrgico. Aquí lo subrayé porque es de todas las pacientes con gastrosquisis compleja, es el único que hemos usado silo quirúrgico. Todos estos que están acá han sido silos con Alexis. Este paciente estuvo igual 100 días hospitalizado. Cuando llegó lo pasamos a una yeyonostomía terminal y le restituimos, aquí este dato está mal, lo restituimos a las 8 semanas, hicimos la conexión intestinal, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Este segmento está rojo porque esta es la única paciente que hemos tenido, bueno, ahorita tenemos otro, pero todavía está hospitalizado, que se ha ido, es la única paciente de nuestros 113 pacientes consecutivos que ha egresado con insuficiencia intestinal. Esta paciente en particular era una paciente de Oaxaca, de Pochutla, y no había la posibilidad de darla de alta con nutrición parenteral. Entonces, se fue de alta, estuvo 2 meses en casa, regresó muy desnutrida, la volvimos a internar, se aventó cerca de otro año hospitalizada porque no se podía retirar la nutrición parenteral, tenía un aporte como del 50-50 de kilocalorías y se egresó a domicilio por máximo beneficio. Falleció a la semana después de llegar a su casa. Este es el único paciente con gastrosquisis compleja que no diagnosticamos al ingreso. Fíjense, tenía peritonitis grave, pensamos que era una gastrosquisis simple y después de intentar varias veces la alimentación intestinal, lo pasamos a quirófano a los 38 días de vida para hacer una ileocolostomía. De acuerdo, este paciente se fue puenteándose en su casa con realimentación a fístula mucosa, se conectó y posteriormente falleció por una sepsis por Klebsiella, posteriormente no relacionada al cierre de estomas. Y ese es un paciente con una atresia colónica. Y fíjense, este paciente tenía una peritonitis importante, ¿no? Y lo reoperamos hasta los 22 días de vida
donde consideramos que ya era manipulable el intestino, hicimos una restitución intestinal a los 79 días de vida y se fue a su casa. Si se fijan, algunos pacientes los reconectamos antes de que se vayan de alta. ¿Por qué? Tomamos en cuenta mucho la dinámica familiar. Si es una familia de escasos recursos, que muchas veces la mamá no viene todos los días porque no puede cuidar al bebé, darle a ese paciente con un estoma, a esa familia, pues es prácticamente una ruleta rusa con riesgo para morir. Entonces, en estos pacientes tratamos si la dinámica familiar es mala, tratamos de conectarlos antes del alta hospitalaria. ¿De acuerdo? Vean, aquí este es otro, que lo conectamos antes del alta, aquí igual y en casi todos. Cuando se puede, tratamos de conectarlos antes del alta. ¿De acuerdo? Y estos son nuestros resultados. Aquí les comparto los resultados solo de los 108 consecutivos. Repito, actualmente ya tenemos 113 y 3 más hospitalizados. Tenemos 6 defunciones que vamos a platicar más adelante. Fíjense, algo muy importante. Todas las defunciones, ahora, esto es mortalidad en el primer internamiento. Todas las defunciones han sido por pacientes con gastrosquisis simple. ¿Ok? Por alguna razón, esto ya tuvimos una defunción de una gastrosquisis compleja ahora después de este corte en el 2020. Pero son pacientes que estos teóricamente, por eso es que a algunos cirujanos no nos gusta utilizar la palabra simple, pero vaya, son pacientes que son, siempre hay que tratar de catalogar a esos pacientes para tratar de hablar el mismo idioma en los congresos, sobre todo. Los días de nutrición parenteral, habitualmente 23 días, son medianas. Si lo tomamos en consideración de gastrosquisis simple, son 22, gastrosquisis compleja, 53 días. Fíjense cómo va todo esto. Mediana de que estén con vía enteral total, 21 días, son 3 semanas, o 42 días en aquellos pacientes con gastrosquisis compleja. Habitualmente, nuestros pacientes les decimos que van a estar hospitalizados 30 días. Algunos pacientes que les va perfecto se van hasta en 2 semanas, pero vaya, son los menos. No podemos decirle a una mamá jamás que va a estar hospitalizada 2 semanas, sobre todo de los pacientes que llegan a nuestro hospital. Recordemos que son pacientes que llegan referidos, no nacen en nuestra institución. Y nuestro principal talón de Aquiles actualmente son las infecciones nosocomiales. La mitad de nuestros pacientes se infectan y muchas de estas infecciones tienen relaciones directas con las causas de mortalidad. Los pacientes, como ya habíamos visto previamente, con gastrosquisis compleja, se infectan mucho más, tienen más eventos de choque séptico que los pacientes con gastrosquisis simple. Fíjense, pacientes con ventilación mecánica, 100% gastrosquisis compleja y 54% de pacientes con gastrosquisis simple. Hoy en día, habitualmente están intubados solo 4 días. tenemos que tratar de llevar un paso adelante en nuestro manejo de la analgesia para evitar estas apneas. Ahora, alguna vez estuve platicando con una colega que está en Londres, que se llama Naomi Wright, y ella me comentaba que incluso en el King's College en Londres, que es un centro materno, es la meca de la medicina materno-fetal, con el doctor Nicolaides, ellos hasta un 30% de sus pacientes también se tienen que intubar por apneas. Entonces, no sé si se logra disminuir al 100% este número, pero creo que podemos disminuir por lo menos un 15-20% más. Sobre la anestesia general, solo el 17% de nuestros pacientes pasó a quirófano en algún punto durante su estancia hospitalaria. Y todavía tenemos un tema importante con la colestasis. Un tema sobre las reoperaciones, ya vamos a terminar. Hay algunos pacientes que una vez de que los cierras, tienen complicaciones. Centro que diga que no tiene complicaciones probablemente no ha operado suficientes, o son centros de un solo cirujano donde el mismo cirujano maneja siempre a los mismos pacientes. Entonces, recordemos, somos un hospital escuela, a veces no podemos tener el control de todas las variables y sí hemos llegado a tener reexploración por lesión intestinal. 3 secundarias a reducción en cuna sin anestesia que fueron al inicio. Hemos aprendido mucho sobre eso y somos muy juiciosos sobre qué paciente sí es candidato y cuándo convertirlo a otra técnica.
El paciente que falleció de estos 3 fue un paciente que nos tardamos más de 12 horas en convertirlo a otra técnica y tuvo necrosis intestinal masiva. Hay un paciente que estuvo con Alexis y se cerró y a las 2 semanas, a las 2 semanas del cierre tuvo una obstrucción intestinal y el hallazgo fue un volvulo intestinal con necrosis. Ahora, todos los que hemos operado pacientes con gastrosquisis sabemos que hay tantas adherencias que el vólvulo no se realiza de manera espontánea, sino más bien lo reduces volvulado y llega al punto en el que genera isquemia intestinal y genera necrosis. Entonces, por eso cada vez somos más obsesivos y yo en lo particular hago mucho énfasis a los residentes de que hay que revisar cuando es posible, cuando tienen peritonitis leve o no tienen peritonitis, cómo está, que no tenga vólvulos segmentarios o totales. Este paciente también que falleció se documentó cuando se convirtió a Alexis que tenía 2 vueltas de vólvulo en el centro, porque a veces tienen el mesenterio muy angosto y si uno no mete los dedos e intenta desmenuzar las asas gentilmente, no te das cuenta que está volvulado. Y este paciente es un paciente que yo le coloqué el dispositivo Alexis, se cerró, luego me fui de vacaciones y me comentaron que después había requerido, había presentado esta pérdida intestinal. El paciente actualmente está vivo después de 4 cirugías posteriores. Y ahora, el hecho de, empezamos a migrar de reducción en cunas sin anestesia a colocarle a todos un silo. Ahora, el hecho de usar silo no estamos exentos de no tener complicaciones intestinales. De estos 4 pacientes, 3 tuvieron complicaciones durante las reducciones, que era visible que había una lesión intestinal y que ameritaron reexploración. Y uno de estos pacientes, tenemos la fotografía de cuando llegó, no tenía 0 peritonitis y el paciente se tuvo que reoperar y el hallazgo de la reoperación es que había 2 zonas isquémicas a 40 del TRITES y a 40 de la válvula, que se hicieron 2 resecciones y anastomosis. Entonces, a este paciente lo consideramos como una lesión secundaria a la Alexis. No sabemos o sea, los otros 3 sabemos que fue directamente relacionado a las plicaturas y muy frecuente, y las 3 fue porque se atascaban las asas en el anillo. Entonces siempre hay que ver que no se estén apelotonando ahí las asas. Y este último 4 paciente no sabemos bien qué fue lo que pasó, pero vaya, no estamos exentos, ¿de acuerdo? Sí, cada estrategia, cada técnica no es exenta de complicaciones. Hemos tenido que reoperar a pacientes con gastrosquisis compleja. Recuerdo, esto es después de que lo cierras, por eso aquí no son 10, porque 4 los tratamos antes de cerrarlo. Y de estos 6 pacientes, a 2 les hicimos una anastomosis y a 4 le hicimos un estoma. De estos 4, a 1 tenía una perforación, se reoperó antes y tenía una perforación a 4 centímetros de una clava que tenía peritonitis grave, no se podía manipular, entonces le introducimos una sonda Pesser y quedó como una sonda intubada. Y hemos tenido 5 pacientes que ya hicimos de todo, los volteamos de cabeza, les dimos 1001 técnicas de alimentación y nada más no toleran. A estos pacientes los hemos sometido a un procedimiento de LAT y todos han egresado a domicilio. Estos pacientes en particular, por alguna razón, después de la cirugía se avientan otros 2, 3, 4 meses. Son pacientes que el intestino está muy lesionado, tardan en absorber. Muchos de estos pacientes requieren valoración por gastroenterología para fórmulas extensamente hidrolizadas, porque hacen colestasis y así. Y ahorita tenemos el 6º paciente que operamos a finales de diciembre y ya estamos terminando febrero y apenas está el paciente tolerando 60 mililitros por kilo por día y ya pasamos de todas las estrategias. Actualmente estamos con Alfaré y vamos a ver cómo le va. Y un paciente nada más, le tuvimos que hacer una colangiografía de biopsia hepática porque tenía un síndrome colestásico con acolia y queríamos descartar que no tuviera atresia de vías biliares. De nuestra serie de la mortalidad, muchos ya se las comenté. Este fue un paciente síndrome compartimental con necrosis intestinal secundaria a una reducción Bianchi. Fue en el 2015. Creo que fue una muerte prevenible y que debimos de haberlo convertido temprano. Este paciente se le hizo el procedimiento y a las 6 horas estaba chocado, intubado con aminas. Ahora, este paciente se tocaba el abdomen y no estaba tenso. Entonces, ojo, no se esperen
a que el abdomen esté tenso. Si el abdomen ya está tenso, ya estamos muy tarde en el manejo. Si el paciente estaba bien, se le hizo un procedimiento y está con acidosis metabólica y en estado de choque, hay que reexplorar y pasar a algo más. Tuvimos un paciente de los que tuvieron lesión intestinal que falleció por un tamponade cardíaco. ¿Por qué pongo que es una muerte prevenible? Porque desde que llegó el paciente con un catéter de fuera, el paciente tenía la punta de catéter intraauricular. Somos muy obsesivos hoy en día de que los pacientes no tengan la punta intraauricular porque son susceptibles, las gastrosquisis y los prematuros extremos, a hacer un tamponade cardíaco. La punta del catéter, incluso que sean los PICs, tiene que estar antes de la unión de la cava con la aurícula derecha. Tuvimos un paciente con gastrosquisis simple. No tenemos que olvidar que estos pacientes, además de gastrosquisis, son prematuros. Este paciente ya estaba para darse alta, de hecho estaba de prealta, estaba en crecimiento y desarrollo, hizo una enterocolitis fulminante. No alcanzamos a pasarlo a quirófano por choque, se le puso un drenaje, salió materia fecal y falleció a las pequeñas horas. Es el único paciente que ha fallecido por enterocolitis. Hoy en día creo que este paciente, en análisis retrospectivo, obviamente, creo que tal vez le dimos, o sea, ignoramos que además de gastrosquisis, era prematuro. Entonces, tal vez la técnica de alimentación a este paciente en particular no fue la adecuada. Un paciente con una arritmia con choque secundario a una lesión intestinal, falleció durante la colocación de una Alexis. Lo prevenible fue que la lesión intestinal evidentemente era prevenible. Y fíjense, la mayoría son pacientes con gastrosquisis simple. Un paciente hizo un trombo por catéteres, un trombo en la aurícula, y lo estábamos tratando con trombolisis, el paciente estaba comiendo, todo bien, y el paciente estaba en ayuno, por eso hizo el trombo, requería mucha nutrición, muchos días de ayuno, hizo una hemorragia intracraneal masiva durante la trombolisis y se pasó a cuidados paliativos, y posteriormente falleció. Esas son las 12 funciones que hemos tenido en el 2020. Hoy en día, a este paciente en particular, es una paciente que vino de Oaxaca, 56 horas, 2 días de vida, o 3, creo, no recuerdo, y tenía abulsionado el yeyuno. Como todos actualmente los pasamos a área COVID, hasta que no sale la prueba, lo manejamos ahí como clip and drop, lo reducimos completo, cerramos el defecto y lo reexploramos. A los 4 días de la laparotomía de reexploración, hizo choque séptico y falleció. Hoy en día este paciente probablemente tal vez el criterio hubiera cambiado a operarlo en el momento que llegaba, o tal vez esperar a que tuviera la prueba COVID negativa para operarlo sin todo el equipo del EPP, porque eso sí es un poquito más laborioso y más complejo. Y ese es otro paciente, un paciente con gastrosquisis simple que tenía intolerancia a la vía oral. Lo operamos, le hicimos un procedimiento de LAT, y igual a los 5 días después de la cirugía no hubo lesión intestinal. De hecho, a estos dos pacientes le pusimos un Tenkov en el posquirúrgico, no drenaba material intestinal y falleció por sepsis. Entonces, pues esta es nuestra experiencia. Ahora, ya vamos a terminar, llevamos cerca de 1 hora 6 minutos. No olvidar que estos pacientes tienen malformaciones complejas. Los reingresos durante el primer año de vida son frecuentes. En Japón, hasta el 28% de los pacientes con gastrosquisis ameritaron hospitalización en el primer año de vida. Y mientras más se siguen esos pacientes, más problemas se van detectando. 30% tienen problema de dolor abdominal crónico y va muy de la mano con estreñimiento. Si tratas el estreñimiento y se les quita el dolor abdominal, ya está perfecto. Y esto es muy importante. Fíjense en la diferencia entre onfalocele, que es muy similar. Para términos generales, el 10% de los pacientes que se opera de una laparotomía de cualquier causa tiene riesgo durante toda su vida de hacer un cuadro de oclusión intestinal por adherencias, ¿de acuerdo? Onfalocele se comporta casi igual, pero vean cómo gastrosquisis, solo en el primer año de vida, el 21% en este estudio sueco requirió reexploración, cerca del 26%. Y esto no se quita, conforme va pasando el tiempo, hay hasta cerca de un 36% que requieren exploración. Cuando yo era residente, el doctor Emilio Fernández nos ayudó a operar a un paciente que tenía 17 años de edad, había estado asintomático durante toda su vida y llegó con oclusión intestinal y tenía una catástrofe abdominal,
cirugía de 18 horas, creo. Entonces son pacientes que se tienen que seguir de manera muy rigurosa, ¿de acuerdo? Y hay que explicarle que tienen riesgo de hacer oclusión intestinal. Ahora, con respecto hablando específicamente del cierre sin sutura, el 100% queda con una hernia umbilical. Esto es un trabajo que presentamos en el Congreso de Cirugía Pediátrica de Los Cabos en el 2017. Actualmente ahí teníamos 41 pacientes, debemos de volver a hacer este estudio porque ya tenemos cerca de 90. Y fíjense cómo en una análisis actuarial, en una curva de Kaplan-Meier, conforme va pasando el tiempo se va cerrando la hernia. Entonces se comporta muy similar a una hernia umbilical. Este es un paciente clásico con gastrosquisis, con la hernia, no nos preocupa. Esa es misma niña a los 5 años, 10 meses de edad. Y a la fecha solo hemos tenido que operar a esta niña. Esta niña fue una niña de 2 años con gastrosquisis, cierre sin sutura, quedó con este defecto. Era un defecto de 1 centímetro de diámetro, o un poquito más grande. Habitualmente nosotros no los operamos hasta los 4 años, pero en esta ocasión la mamá iba a cambiar de la Ciudad de México a Mexicali y nos pidió de favor en periodos prepandemia de que le cerráramos su hernia umbilical. La pasamos a quirófano electiva de cirugía ambulatoria, le cerramos su hernia umbilical, así quedó en el posquirúrgico 2 años y medio y actualmente ya tiene 6 años de edad. No es el ombligo más bonito, pero a como quedaban antes los pacientes, esa es otra de nuestras pacientes. Y la diferencia. Antes del 2014, este paciente se consideraba un éxito en el tratamiento, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque uno, está vivo, dos, tiene suficiencia intestinal, y pues bueno, ya está vivo y pues tiene sus cicatrices, ¿no? Pero está vivo. Hoy en día consideramos que no es suficiente, porque sí se quejan los pacientes de esto y tiene una alteración en el estado psicológico. Entonces, si podemos ofrecerles el mismo resultado con este resultado estético, pues qué mejor, ¿no? Esta es una de nuestras pacientes más grandes tratadas de cierre sin sutura, que empezamos en el 2014. Y pues vaya, no olvidar que no es trabajo de una sola persona, sino requiere de un equipo multidisciplinario. Por eso es que hablando desde el punto de vista quirúrgico, gastrosquisis y hernia diafragmática, no depende del cirujano nada más, depende de todo el equipo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas de las complicaciones suceden en el periodo postquirúrgico. ¿Okay? Entonces esos son los residentes que van a egresar este año. Por aquí no veo dónde está el doctor Villegas, pero por ahí andan, que es el jefe, que está la doctora Vázquez, el doctor Daniel Ibarra, muchos de nuestros compañeros de enfermería, Toño Moore también por ahí anda, y Cristian, mi jefe, que es quien empezó el programa, y Manuel Carrasco, nuestro residente del año pasado de Perú, y los 2 residentes de cirugía neonatal que egresan este año, César Ramírez, que se va a Monterrey, y Carla Muñoa, que se regresa a Perú. Cristian Salles y Alex Peñarreta. Y para cualquier cosa que les podamos resolver, esos son los contactos tanto de mi jefe y de los doctores de neonatología, el doctor Raúl Villegas Silva, el doctor Antonio Calderón Moore y el doctor Daniel Ibarra. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. No se te escucha, Delfino. Muchas gracias, Alejandro. Felicitarte por tu extraordinaria ponencia y reconocerte como un excelente cirujano pediatra. Y... ¿Me escuchó? Sí, te escuchas, perfecto. Sí, perfecto. Y bueno, reconocerte como un excelente cirujano pediatra y bueno, pues te conozco desde que estaba yo haciendo neonatología y tu pediatría. Y bueno, pues reconocer también tu alta especialidad en el mismo hospital y darnos cuenta de lo importante que están haciendo actualmente en el manejo del paciente con gastrosquisis, porque bueno, como recordarás, en esos tiempos, en el 2009, 2011, el manejo era totalmente diferente. Sí, 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 sí. Han cambiado mucho los paradigmas en cuanto al tratamiento, el manejo de líquidos, el manejo de la sedación, que antes lo hacíamos en todos los pacientes prácticamente, y la ventilación mecánica, pues que prácticamente llegaban y era intubarlos y meterlos ¿Cómo? en relajación, ¿no? Y esto, bueno, pues ha cambiado muchísimo con excelentes resultados.
y nos da mucho gusto que se sigan haciendo todo este tipo de protocolos y estudios en el hospital infantil, que bueno, siempre son un referente para todos nosotros. Tenemos algunas preguntas, Alejandro, Adelante, si adelante. mira, bueno, la doctora Julia Hernández pregunta si el plástico solo se envuelve en los intestinos o se tiene que abarcar toda la espalda de forma inicial. Bueno, si no consigues un plástico estéril, por ejemplo, en el IMPER, los pacientes que nos refieren del IMPER les ponen un plástico estéril y con una venda lo envuelven, todo, incluyendo la espalda. El objetivo son dos, que no se estén bamboleando los intestinos y hay que colocarlo sobre decúbito lateral derecho para favorecer el drenaje venoso y la irrigación arterial. ¿De acuerdo? Cuando no encuentras nada, que son las 4 de la mañana, estás desesperado para ver cómo le pones, ve a la cocina y siempre va a haber un papel plástico, igual lo envuelves todo. El objetivo es que el intestino se quede fijo y que no se esté torciendo con cada cambio de posición, no olvidar la sonda y colocarlo en decúbito lateral derecho. ¿De acuerdo? No es lo ideal. Ahora, recordar que en Inglaterra y Canadá nacen por vía vaginal, entonces ya están colonizados. No son pacientes estériles, tienen que manejarse nada más de manera limpia. Perfecto. Otra pregunta, Alex. Preguntan si los dispositivos Alexis, dónde se consiguen y si hay de diferentes tamaños. Sí, Corporativo Neomédica es quien lo maneja. Hay dos casas en México, Corporativo Neomédica, o pueden buscar directamente en Applied Medical México. Ahora, en Corporativo Neomédica no tengo ningún conflicto de intereses, yo no recibo nada de ellos. Los puedes comprar individualmente y en Applied Medical te piden que compres de 5 en 5. Entonces sería nada más ver dónde los consigues. Y otra alternativa, que apenas llevamos un paciente, ahora sí que como costumbre, ya nos acostumbramos al Alexis, pero el Surgisliv de Medcomp de Covidien también es una alternativa. Y si no, pueden buscar en YouTube dispositivo ABS, que es una invención del doctor Svetliza, del doctor Abello y de la doctora Brito, unos colegas del Cono Sur, que también se puede. Ahora, requiere saber hacerlo, ¿no? El dispositivo ABS, pero vaya, también es una alternativa. Perfecto. Otra pregunta, Alex. En caso de ser necesario por desaturación, ¿qué experiencia tienen con el uso de CPAP y si está indicado o no en los pacientes? Fíjate que es una excelente pregunta. Nosotros por rutina no lo usamos. Ahora, en el estudio que les compartí de Estados Unidos, del Vermont Oxford Network, ellos documentaron que una proporción no despreciable de neonatos utilizaba CPAP y no tenían malos desenlaces. ¿De acuerdo? Entonces, tal vez a los cirujanos como que, ay, CPAP, no le pongas, no, pero vaya, no hay evidencia de que eso genere lesión intestinal. No olvidar que ese paciente con CPAP específicamente tiene que tener una sonda permeable. Muchas veces de que se empieza a distender el estómago es porque la sonda está tapada. Entonces hay que estarla aspirando de manera constante. Perfecto. Otra pregunta. ¿El uso de los lavados colónicos solo es por el objetivo de descomprimir o tiene algún otro objetivo? Solo con el objetivo de descomprimir cuando vamos, siempre hacemos lavados colónicos, cuando hacemos reducción en cuna sin anestesia o cuando colocamos el dispositivo Alexis para tratar de disminuir el volumen. Cuando estoy yo presente, siempre trato, cuando es posible, introducir el colon para que sea menos la masa intestinal que queda afuera y te tardes menos días en cerrarlo. Entonces, siempre lo hacemos así. Y en el posquirúrgico, ya cuando están cerrados, estos pacientes tienen meconio muy espeso, entonces tenemos la idea de que pues, este meconio a veces hace que esta meconio tan espeso hace que no estén tolerando, entonces les hacemos enemas de manera rutinaria. ¿En qué momento? Si el meconio sigue espeso, les hacemos enemas. Si empiezan a evacuar normal, evacuaciones de transición, dejamos de hacer los enemas. Perfecto. Otra pregunta es sobre el uso de las reposiciones del drenaje biliar, en qué momento se deben hacer y si se deben utilizar electrolitos desde el primer día de vida en las soluciones venosas. Fíjate que
Los neonatólogos ahí en el Federico los manejan exactamente igual que como manejan otro neonato. Llega el paciente y le ponen preparenterales y como llegan casi siempre en la noche, al día siguiente ya le están colocando su nutrición parenteral. Entonces, no les colocamos soluciones con electrolitos, pero al otro día ya tienen su nutrición parenteral preparada, o sea, normal, como la manejan ustedes. Eso lo hace más nuestro servicio de neonatología, pero les ponen electrolitos con la nutrición parenteral. Y la otra pregunta era, Sobre las reposiciones del drenaje biliar, ¿en qué momento hacerlas? pues, nos vamos mucho con el gasto urinario, o sea, tratamos de mantener los líquidos reales en 120, si se puede. A mí en lo particular me gusta un poquito más restringido, siempre y cuando, vaya, el gasto urinario esté bien. Ahora, algo que viene siempre en los libros, un neonato con gasto urinario más de 1 es correcto, pero por costumbre tal vez, nos gusta tener el gasto urinario en 3, en 4. Entonces empieza a bajar a 1.5 y ya nos estamos estresando y le pasamos líquidos. Entonces hay que tratar de ser un poquito más permisivos y recordar, los libros dicen que si tiene gasto urinario de 1, el niño está perfecto. Un dato 100% subjetivo de Alex Peñarrieta es, tengo la obsesión de cuando paso visita, reviso las piernitas y los genitales. Si se empieza a dematizar los genitales, el escroto o los labios mayores, ese paciente se le está ya pasando de líquidos y hay que hacer los ajustes pertinentes. Muy bien. Y bueno, otra pregunta más, Alex. ¿Es necesario para evitar peritonitis programar cesárea a las 35 semanas? Que esto, bueno, sabemos que anteriormente estaba descrito de esa forma, ¿no? Y que actualmente pues, eso ha cambiado. ¿Qué nos puedes decir? Sí, eso lo describió por primera vez un doctor Tom Moore, que ya falleció, tengo entendido, que cerca en los 80s, principios de los 90s, que él pensaba o proponía interrumpir el embarazo a las 34 semanas para evitar peritonitis. Luego, al inicio, en el 2005, el doctor Javier Esbedliza en Argentina propuso parte de su protocolo Similexit, que estoy seguro que varios lo han escuchado, proponía hacer la interrupción del embarazo para evitar la peritonitis. Hoy, 2021, si ustedes hablan con Javier Esbedliza, él no recomienda la interrupción del embarazo antes del término. Ahora, él trabaja en un hospital donde solo está él y otros 2 o 3 cirujanos. Entonces, ellos sí programan cesárea, por ejemplo, si van a hacer un paciente el jueves, la programan en viernes para que no llegue el fin de semana y esté todo controlado, ¿de acuerdo? Pero hoy en día, ningún centro recomienda la interrupción del embarazo por la cuestión de la peritonitis. Y de hecho, hay un estudio muy interesante también de los canadienses que vieron esto. En Canadá no los interrumpen, pero vieron que los que tienen parto pretérmino de manera espontánea tienen más peritonitis que los que llegan a término. Parto espontáneo, parto pretérmino espontáneo, ¿no? Entonces, no se ha demostrado estadísticamente de que esto mejore y además, sí ha habido muertes solo por ser prematuro de estos pacientes que se interrumpen. Entonces, repito, le estás agregando una agresión que es la gastrosquisis, le estás agregando pretérmino tardío, que todos ustedes saben que estos son una moneda al aire, ¿no? Te puede ir o muy bien o te puede ir fatal con un pretérmino tardío. Así es, pues Alex, hay muchas felicitaciones para ti, por tu excelente ponencia. Obviamente reconocemos esta gran labor que haces día a día en el hospital infantil y bueno, pues reconocerte siempre, ¿no? Que estén a la vanguardia. A mí en lo personal me da mucho gusto haberte tenido presente con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Agradezco tu tiempo, tu entusiasmo y esperamos que no sea la última vez que nos veamos en ese tiempo. Te mando un cálido abrazo y a nombre de la Asociación de Neonatología de Puebla, reconocemos tu gran labor. Muchas gracias, Alex, y enhorabuena. Muchas gracias por la invitación y pues nada más recordar que es un trabajo en equipo, no es el trabajo de una sola persona. Somos por lo menos